Buenas tardes, bienvenidos a En Otros Términos. Yo soy Fernando y me acompaña, como siempre, Héctor. ¿Qué tal? Buenas tardes, aquí estamos. Vamos a ver, el tema que traemos hoy a mí me resulta complicado de describir, pero es muy interesante. Es como ver un accidente. No en esos términos, pero... Vamos a criticar a otros, fundamentalmente, ¿no? Es lo que hace el ser humano en gran parte. Así que sí. Vamos a hablar de cómo se organizan otras especies, que también son sociales, y bueno, un poco compararlo con nosotros, algo así, ¿no? Corrígeme si me equivoco. Sí, es la idea, es la idea. De hecho, el otro día estábamos entre bebidas comentando cómo se organizaba la sociedad humana, cómo se organizaban ciertas sociedades animales, y llegamos a la conclusión de maldita sea, porque nos ponemos muy decimonónicos al bebé, yo qué sé. Redios, esto a lo mejor deberíamos comentarlo, porque es bastante curioso el ver cómo los seres humanos con este característico antropocentrismo tan desde el siglo XV para acá, más o menos, que tenemos, 16. Bueno, antropocentrismo, bueno, vale, sí, entiendo lo que me quieres decir. Punto de vista humano. Sí, bueno, eso es inevitable, somos humanos. Correcto, es normal que tengamos nuestro punto de vista, si no, no seríamos humanos, seríamos, iba a decir un mueble, pero no tiene conciencia conocida. Bueno, lo que importa es eso, que estábamos discutiendo acerca de estos términos y acabamos hablando de un autor clásico que todos nos conocemos o nos puede resultar familiar, que es Aristóteles. Aristóteles, que plantea, analiza más bien y esboza cómo son las realidades políticas que le rodean en el siglo IV antes de Cristo. Es curiosa, la obra conocida como Política se compone de varios tomos, entre los cuales y su importancia siempre ha sido brutal para el ser humano. En todo momento de crisis, en el cual no sabemos muy bien cómo gobernarnos, casi siempre acudimos a este tipo de obras, en este caso a la política. ¿Qué encontramos en la política de Aristóteles y qué nos llamó el otro día la atención? La referencia al ser humano como zoon politikon, es decir, animal social. Y dijimos, a ver, esto es muy amplio, esto es muy genérico. Es decir, otros animales, claramente, o eso parece, tienen sociedades. Y hoy vamos a intentar centrarnos en cuántos animales o varios animales que nos rodean, que conocemos, que nos son familiares, y en las estructuras en las que se organizan. Es algo bastante peculiar, bastante complejo de aglutinar en menos de varios años de carrera universitaria, así que vamos a intentar hacerlo lo mejor que se pueda. Pero, como digo, hoy nos vamos a centrar en la parte de dentro de los elementos que tenemos en la Tierra, el agua, el mar, la tierra. Nos vamos a intentar centrar en la Tierra. Los animales que nos rodean, que nos podemos encontrar en la Tierra, como digo, que se organizan de una forma social interesante o peculiar. ¿Por qué? Porque el mar directamente es desconocido. Esto también lo hemos hablado. Los océanos es para yo creo que otro programa aparte, muy tranquilamente. Bueno, podemos comentar algún caso, pero sí. O sea, es mejor empezar por aquellos que viven en un entorno más parecido al nuestro. Exacto, para que veamos y entendamos el porqué o el cómo se organizan a nivel social. Así que ya digo, tanto el agua, entraremos un poquito, nunca mejor dicho, y el aire prácticamente lo vamos a dejar a un lado, porque las aves también sí quedarían para... Todo da para un programa aparte. Claro. Pues nada, comencemos. Bien, pues en nuestro primer punto o primera parada tenemos que hablar de monetes, como tengo aquí apuntado. Monetes que podemos entender desde chimpancés, orangutanes, todo tipo de simios que comprendemos o entendemos que son los animales más cercanos a nosotros a nivel tanto genético como de organización social, o eso nos ha parecido desde siempre. Un inciso, los monos son los que tienen cola, ¿verdad? Sí. Y los simios son los que tienen el culo pelado, por Correcto. Decirlo así. Efectivamente. Es decir, un chimpancé es un simio y un babuino es un mono. Correcto. Ahí estaría la diferencia. Nosotros somos simios, sí, grandes simios. Si no tenemos cola, sí. Si la tienes, claro, a lo mejor es un problema, pero sí. Sí, sin comentarios. Estamos en ese punto. Como digo, estas organizaciones se suelen centrar, como esto va a nivel genérico, si nos metemos a estudiar diferentes especies de monos y chimpancés estaríamos un programa prácticamente entero.
Se organizan de una forma patriarcal en torno a la figura de los clásicos alfas. Dentro de cualquier comunidad de animales vemos siempre esta necesidad, esta pauta de comportamiento en la cual el miembro, no necesariamente el más fuerte o más violento, aunque a veces suele encajar, pero el miembro que más conozca el terreno, conozca mejor las zonas de alimentación o pueda resultar más beneficioso para el grupo, adquiere este papel de alfa, que nosotros lo traducimos a nivel humano, en parámetro humano, como el líder, el que va gobernando o el que lidera, nunca mejor dicho, esta manada, este grupo de animales. Este sistema presenta también, es como una organización social humana bastante primitiva, dado que el alfa, pues, cuando van surgiendo los nuevos machos jóvenes, tienen que entrar en una disputa por si se mantienen dentro de esta pequeña comunidad o se marchan fuera para formar la suya propia, o en su defecto, pues, mueren y dejan al alfa de turno, o el alfa de turno es destronado de forma bastante violenta. Tenemos ejemplos de esto, de hecho, si nos vamos al siglo pasado, con estudios referentes a Jane Goodall y similares, nos encontramos con que los chimpancés y orangutanes pueden parecer muy adorables, muy, muy monos, nunca mejor dicho, vistos desde fuera, pero entre ellos tienen sus propias guerras. Algo que creemos y siempre asociamos a típicamente humano y únicamente nuestro género, nuestra especie es la que hace este tipo de cosas. Hoy traemos unos cuantos datos de probablemente no seamos la única especie que lucha por recursos o lucha por zonas. Como digo, en el caso documentado, a mediados del siglo XX encontramos un grupo de chimpancés que empieza a tener una descendencia bastante amplia de machos. Estos machos van creciendo y se alejan del grupo principal, conformando otro grupo que se aleja a otro sector que tenían en la zona de estudio. No tienen ninguna interacción y las que comienzan a tener pasan a ser, en vez de familiares, dado que pertenecen todos deberían pertenecer al mismo grupo, pasan a ser interacciones verdaderamente violentas. Y no solo violentas en el sentido práctico de encontrarse en una zona de alimentación o en una zona donde van a dormir y golpearse y atacarse, sino de organizar ataques contra los enemigos, contra esos clanes enemigos. Esos machos jóvenes se dedicaban a cazar cuando se alejaban del grupo a sus ancestros, sus antepasados que estaban en el primer grupo, en el grupo primigenio. Y una vez mataron a prácticamente todos, se quedaron con la dominancia del territorio. Lo cual implica también, sobre todo, el control sobre alimentación, que es un poco lo que va a marcar toda la pauta de toda especie en todo momento. Comer y reproducirse. Vamos, que primero se pelean por los recursos, que son limitados, obviamente. Y segundo, los lazos también los genera la necesidad. Sí. Es decir, no solo la genética, o sea, no hay un instinto que les lleve a, digamos, decir, tú eres mi hermano, tú eres mi abuelo, mi padre, sí, digamos, esos parentescos familiares, sino que ellos conforman un grupo en función de sus necesidades materiales, por decirlo de alguna manera. Sí, así es. El grupo crece y se adapta a la zona en la que está. Se tienen el número de crías que pueda corresponder a alimentarlas en esa zona, dependiendo si son grupos migratorios o no. Volvemos a entrar en cada especie, tiene su matización. Pero, como digo, son conscientes de eso, o lo parece, o actúan como tal. ¿Y los grupos tienen un solo macho, o me refiero a macho adulto? ¿Y los machos, conforme llegan a la edad adulta, se tienen que ir o se pueden quedar ahí si no retan al alfa? ¿O depende de la especie? Depende de la especie, depende de la zona y depende de los recursos. Si hay pocos recursos y hay un macho joven especialmente agresivo que agrede al alfa o busca su puesto, entonces va a luchar brutalmente por ese puesto para mantener su dominancia genética realmente, para imponerse genéticamente. Claro. Si hay otro macho joven que no tiene fuerza o no tiene capacidades para retar al alfa, no va a hacerlo. Quizás es expulsado de la manada, puede ser, pero normalmente se suelen quedar o suelen convivir mientras no reten al alfa, mientras no supongan un problema. La selección genética se hace con el macho, ¿no? Es decir, el que se reproduce teóricamente solo es el alfa. Es lo que dices teóricamente, eso por un lado, y por otro, sí, es el que tiene, digamos, el privilegio sobre la reproducción, sobre las hembras, sobre qué pareja se elige, cómo y cuándo se reproduce. Yo lo que había oído es que los bonobos, porque claro, dentro de los primates pues hay gorilas, pues lo que tú has dicho, orangutanes en Asia, chimpancés, bonobos. Los chimpancés y bonobos son muy parecidos, lo único que los bonobos son bastante menos agresivos que los chimpancés, por lo que parece. Yo lo que había oído es que las hembras de los bonobos, en algunos grupos, se reproducen con todos los machos que ven,
para que el alfa no sepa si las crías son suyas o no, y por lo tanto no las mata. Porque si un no alfa se reproduce con una hembra y esta hembra tiene crías y el alfa sabe que no son suyas, las va a matar. Cosa que también creo que pasa con los leones y otras, aunque no sean primates, otros grandes mamíferos, por decirlo así. Sí, aquí entraríamos en pautas de comportamiento y el tema de las crías, que es esa parte del cómo se comportan muchas especies respecto a la pervivencia de su propia genética, y en este caso encontramos, como digo, un comportamiento diferente. Pero ahí vuelvo a que la verdad que los monetes en general darían para muchísimo más, porque encontramos, como digo, todo tipo de comportamientos. Desde los monos que tenemos en Japón, en una de las zonas más meridionales, que se dedican a bañarse en aguas termales. Sí, esos los hemos visto todos. Sí, muy, muy, muy loco. A, como digo, los clásicos chimpancés y similares que van aprendiendo o acercándose, digamos, a pautas de comportamiento humanas con el empleo de herramientas, con el uso de estrategias concretas, o por ejemplo hacer cosas por placer, que es una cosa también peculiar que mide la inteligencia normalmente de un animal. Estos animales muchas veces, o bueno, los orangutanes más bien, se da esas clásicas camas de hojas que creo que también hemos visto todos, que a nivel práctico muchos científicos dicen que vale para alejarles de las superficies húmedas, ya tienen un pelaje para eso, alejarles de los parásitos, ya se desparasitan entre ellos. También otra parte de científicos plantea eso, que las hacen únicamente por comodidad, porque están más cómodos, más a gusto. Y imagínate después de una caminata de varios días, habiendo comido poco, encima tener que descansar sobre piedras. Bueno, mejor hacer una cama, algo más mullidito y poder hacerlo. Una suerte de nido. Yo eso tampoco lo veo especialmente especial, valga la redundancia. Yo veo que los perros, por ejemplo, que son un animal menos inteligente que un simio, también hacen cosas por comodidad. Sí. Tú tienes perro, tú lo sabes bien. Sí. ¿Dónde se tumba el perro? ¿Dónde hay piedras o dónde...? Sí, buscando zona mullida o hace una. Claro, o sea, yo ahí veo búsqueda natural de la comodidad. Pero bueno, sí, digamos el hedonismo, si es a lo que te refieres. Una pauta hedonista más alta. Exactamente. Les mola más quererse. Sí, como tipo nosotros. Sí. Puede ser, sí, que los más inteligentes busquen como objetivo, luego hablaremos de el contexto de los objetivos, etcétera. Sí, efectivamente. Busquen, utilicen los medios que estén a su disposición para mejorar su comodidad en este caso o su placer, sí. Maximizar placer. Sí, y así es. De hecho, bueno, tanto chimpancés como simios, el tema y otras tantas especies, el tema de onanismo y similares lo llevan bastante, no sé si al límite, pero son conscientes de que existe y se utiliza eso. Hay constancia de que cocinen, es decir, hombre, no van a preparar algo como en el Diverso o algo así. Es curioso, los monos que estábamos comentando japoneses de aguas termales, las patatas y alimentos que encuentran por allí las tiran primero al agua para que se cuezan. O sea, les gusta más tener la comida por ahí revuelta en el agua hirviendo prácticamente y luego comerla porque ya está salada, tiene un toque diferente, que cogerla directamente. Es una cosa curiosa. ¿Qué ocurre? Los animales no son como nosotros, que el abuelo aprende y luego te pasa la receta. Esto tiene que darse que cada generación de nuevos simios o la anterior mantenga este conocimiento y se lo traspase mediante contacto visual principalmente, como hemos visto, o si no, que su propia generación lo descubra por ellos mismos. Es como digo, curioso. No tienen una tradición oral, al menos conocida, que de la que tengamos constancia. Bueno, tienen formas de transmitirse información entre ellos. Todas las especies. Sí. Me imagino que los más inteligentes puedan transmitirse información más compleja, pero no toda es no oral. Hay especies que sí se transmiten, entre comillas, códigos, que son, entre comillas, idiomas o lenguas. Sí. Ahí también tendríamos que seguir hablando de simios en este caso, porque se ha documentado además varios estudios al respecto de cómo, no recuerdo la especie concreta de simio, como digo, pero que emitían ruidos concretos dependiendo de los animales, los enemigos que tuvieran cerca. Los monos aulladores pueden ser. Bueno, no son simios, son monos, pero... Sí, pero como digo, si veían una serpiente emitían un ruido similar, entre comillas, a un siseo o similar a un siseo gritado. O sea, tampoco nos imaginemos que se ponían a hablar en parcel como Harry Potter. Ya me entendéis. Si ven un águila, por ejemplo, gritan y señalan hacia el cielo. O sea, son conscientes y en este caso se comunican mediante sonidos. Que también hay otros muchos animales que se comunican mediante sonidos, como por ejemplo los gusanos marinos.
Es una cosa un poco turbia, pero... Qué rebuscado eres, no podías decir las ballenas. No, también. Gusanos también. marinos, ojo. No, pero también lo hacen con el claqueo que de sus pinzas. Es una cosa curiosa. Es fauna marina que eso, como digo, hoy no vamos a meternos mucho en el mar. No, desde luego. A ver, ¿qué más especies tenemos? Sí, vamos a por unas cuantas que son bastante clásicas, tanto gatos como perros, y dentro de los perros uno de sus ancestros, los lobos. En el caso de los gatos, es tanto gatos como perros. Tenemos que hablar de una cosa que a mí me un poco turbia, que es el tema de seres humanos y mascotas en general, hasta qué límites puede llegar esto. No voy a entrar tampoco mucho en el tema, de hecho no voy a entrar absolutamente nada en el tema, sino que, dadas las circunstancias y las pautas de hoy día del ser humano de tener mascotas y normalmente abandonarlas, nos encontramos sobre todo en grandes ciudades con plagas o enormes familias de ciertos animales normalmente acostumbrados a estar en la comodidad de un hogar. En este caso hablo de los gatos. Los gatos, cuando se convierten en gatos callejeros, pueden acabar siendo prácticamente una plaga, aunque también ayudan a mantener limpias todas las zonas en las que están. Limpias quizá no literalmente, pero sí de animales más pequeños y roedores y similares, y también insectos. Pero como digo, pueden llegar a conformarse en sociedades verdaderamente grandes y complejas dentro de lo que cabe. Este tipo de sociedades gatunas callejeras se organizan de forma matriarcal, una cosa, no llamativa dentro del reino animal, la verdad. Tampoco encontramos bastantes más especies de corte matriarcal y nadie se lleva las manos a la cabeza. Los elefantes, por ejemplo. Correcto, sin ir más lejos. Y como digo, estas bandas de gatos en algunas ciudades se consideran más solución que problema, y en otras pueden llegar a resultar verdaderos problemas. Pero bueno, esto pasó siempre, ¿eh? O sea, en las ciudades grandes o grandes para los parámetros de la época, siempre había temas de gatos, por lo que tú dices. Se utilizaban para mantener la ciudad a raya de ratas y otro tipo de animales. Pero pasa como en el capítulo aquel de los Simpsons, ¿no? Sí. Si combates un animal con otro, pues corres el riesgo de que este otro se convierta también en plaga. Correcto, se convierta en invasor, que ahí, mira, también podríamos hablar tranquilamente de muchas especies que se han utilizado así, creyendo que se iban a aportar una solución y han acabado siendo una invasión, pero... Exactamente. Y de los distintos conceptos que hay en el mundo ecologista sobre esto, porque... no es lo mismo el ecologismo que el conservacionismo, correcto, que el antiespecismo, en fin, bueno. Ahí entraríamos en un melón muy grande para abrir. Un melón muy grande. Que de hecho algún día y muy indigesto. Sí, eso es, pero a lo mejor algún día hay que abrirlo para entender un poco el ecomundo. El ecomundo, sí, el mundo intelectual del ser humano sobre los conceptos que tiene el ser humano sobre la naturaleza. A ver, maldita sea, a nivel práctico, sí, en general la filosofía son principalmente grandes pajas mentales, pero muy bien argumentadas. Es como muy mal. Eso hay es de como todo. Funciona. Exacto, es como funciona el ser humano. Pero volviendo a animales y animales abandonados, también tenemos que hablar de otro de los grandes amigos del hombre. Pero espera, los gatos son matriarcales, no se parece nada a la película de los aristogatos, ¿no? No creo. No, vale. Depende de en qué momento de tu vida estés viendo a gatos callejeros. Si has consumido algo, ya. A lo mejor te parece que bailan y cantan para ti. Y son gatos jazz, pero... Son individualistas los gatos, entre ellos. Por ejemplo, con sus dueños. Bueno, ellos no dudo mucho que tengan el concepto de tener dueño. Por lo que yo veo de su comportamiento. Sí. No obstante, los perros sí, que es a lo que me imagino que vayamos ahora. Sí. Pero yo creo que los gatos, yo no sé si son individualistas o no. Sé que las madres, o sea, las gatas cuando tienen crías, tienen instinto maternal durante un tiempo, y al cabo de un tiempo, que no es mucho, no sé, 2-3 meses puede ser o algo así, lo pierden, digamos, y reniegan de las crías, incluso pueden llegarse a comerlas. Sí. Ahí entramos en cuál es el comportamiento. Yo no tengo ni idea, lo primero, y cuál sería el comportamiento natural del gato y cuál es el comportamiento humano, de un gato de estar en casa, digamos, porque las camadas enormes, los grandes grupos de gatos callejeros que vemos son gatos abandonados que tienen que juntarse para conseguir una mayor cantidad de recursos. Principalmente eso es por lo que se juntan. En cambio, el gato casero, como tiene todo tipo como tiene todo tipo, la comida la tiene cubierta principalmente, no tiene que preocuparse de eso y puede permitirse su individualismo, su estar alejado de absolutamente todo.
No obstante, en la naturaleza vemos también grandes felinos como leones y similares que sí se agrupan, y también tenemos grandes felinos que no se agrupan, que tienden a ser más individuales. Como el tigre. Así que, efectivamente. Sin embargo, o sea, no es que sean la misma especie, pero casi son la misma especie. Eso es. Son primos cuya genética es compatible como la del caballo y el burro. Es decir, tiene una especie de mula felina, que es el ligre, eso es, que no puede tener descendencia a su vez, pero que digamos que su genética es compatible. Son la misma especie que se ha desarrollado en entornos distintos. Sí, unos en la sabana y en otros en la jungla. Eso es, en comportamientos totalmente diferentes. Esa es la idea. Y aquí vemos, y tendríamos que hablar de qué tipo de factores pueden influir en esto, que realmente son todos. Es únicamente cuestión de hacer una lista de todo lo que influye, que es, como digo, todo. Desde la calidad del aire hasta el lugar donde duermen, claramente. Y vamos atando cabos, vemos que la forma de organización de una especie forma parte de su evolución. Es decir, una especie hay que entenderla en su conjunto, no individualmente. Sí. Y esto es, yo creo que un error común que tenían los científicos antiguos, que clasificaban las especies pues viendo un individuo, un escarabajo, una hormiga o un tigre o un hipopótamo, me da lo mismo, describiéndolo físicamente y comparándolo con otros a lo mejor, pero es de vital importancia contar cómo se organiza con otros de su especie, porque un bonobo y un chimpancé pueden parecer iguales, pero no son iguales. No, de hecho, ahí tendríamos que hablar también de guerras entre chimpancés y monos y orangutanes, que eso también es... Hemos comentado un caso de los más llamativos, pero hay muchas. Son animales además muy violentos en ese sentido. Sí. En fin, continuemos. Wow. Continuamos y Effective Wonder. Vamos a Wow, el clásico de toda la vida, que es el perro, cómo no. Estos animalejos nos han acompañado desde hace unos 15.000 años y en un principio tuvo que ser, yo me lo imagino de forma romántica porque es como me han enseñado, muy bonito el momento en el que el ser humano se acercó a los lobos. No, dicho así, se ve claramente que no iba a salir bien. O sea, tuvo que ser horrible y tuvo que ser algo bastante peculiar, en lo cual probablemente esos primeros grupos de lobos no sabían muy bien cómo tratar al ser humano y se iban acercando a comer, a carroñar, como hacía el propio ser humano. Los restos que tiraban los hombres, pues los recogían los lobos. Y quizás en alguno de estos puntos, bueno, quizás no, en alguno de estos puntos, estos animales acaban de perder el miedo totalmente o en gran parte por el ser humano y tenemos a animales que nos empiezan a juntar. El miedo, pero no el respeto. Eso es. Porque el perro, hay perros que están adiestrados para atacar y demás, pero en general el perro suele tener respeto por el humano. Sí, porque eso ahí entraríamos en la selección genética hecha desde que los primeros lobos se acercan. Imagino que los seres humanos, que en aquel momento, por lo poco que conocemos de nosotros mismos, éramos más de observar que de imponer, digamos, vería o se acercaría más a los lobos que fueran más tranquilos, más mansos con el hombre, que a aquellos que fueran más violentos. Con lo cual, a partir de ahí es ir teniendo camadas de esos lobos, eligiendo a los más tranquilos, y ahí ya pues vamos teniendo durante miles de años esa adaptación de lobo a perro. Hombre, yo creo, mi teoría personal, como aquí podemos teorizar todos, porque todos más o menos conocemos a los perros, más o menos, mi teoría fue que una manada, 2, 3 o las que sean de lobos, en función del tamaño y demás, sí, vincularon su forma de vida a seguir a un grupo humano o varios grupos humanos. Por lo tanto, después de varias generaciones, esos canis lupus veían al ser humano no como especie competidora, sino como una especie colaboradora, una especie de sinergia. Y al ser el ser humano, a través de su organización para la caza, etcétera, el que conseguía piezas mayores y mejores, le empezaron a verlo como el alfa. Y entonces el perro es un lobo que ve a su amo como el alfa, como un lobo ve al alfa de su manada, digamos, sí, de su grupo. Y yo creo que por ahí vino una especie de confusión evolutiva dentro de su especie que dio lugar al perro, al Canis lupus familiaris. Sí, Canis lupus, el cual lo que te digo es... Porque, si me permites terminar, el hombre y el lobo, entre ellos sus habilidades, ¿cómo es la palabra? Complementan muy bien, porque el hombre tiene... inteligencia, por decirlo de alguna manera, y el lobo tiene el olfato, instinto y velocidad.
Sí, realmente son en la prehistoria, desde que nos empezamos a acercar a los lobos nos va muchísimo mejor como especie. Podemos empezar a pastorear, podemos empezar a rastrear, podemos empezar a tener las garras, olfato y velocidad que la naturaleza no nos ha dado. Claro, lo de el lobo es el mejor amigo, el perro es el mejor amigo del hombre, no es las cursiladas de hoy en día de porque llego a casa y me alegra el día y tal. No, es que es el animal más útil para el ser humano. Exacto. Solo hay que ver una montería de caza. O sea, eso es. Los perros son indispensables. Sí. Lo mismo para el pastoreo, pues para un montón de... Hasta arrastrar trineos en Sí. Groenlandia. Sí, ya te digo, además es una especie que se ha adaptado, la hemos adaptado más bien a todo tipo de circunstancias, situaciones, hasta aquellas realmente grotescas, como pueden ser el caso del bulldog francés y esas deformaciones que tiene para poder respirar y movidas grotescas. No obstante, esto es cierto que se está corrigiendo, eso es menos mal, y hoy día los bulldogs están intentando, la gente que tiene un poco de cabeza, buscar que tengan un morro más alargado para que las siguientes generaciones pasen a ser un perro más que pueda respirar. Sí, bueno, eso de personalizar la especie, sí. Customized dog, pues bueno, es inevitable. O sea, puede ser moralmente mejor o peor, pero es lo que... Hoy en día el perro es una especie al servicio del ser humano, no es otra cosa. Sí, o sea, la especie dominante realmente en este par somos nosotros y hemos hecho que se adapten a nuestros gustos, y conforme la era industrial ha ido avanzando, pues nuestros gustos son más rocambolescos, menos de utilidad del campo y más utilidad de, pues me apetece tener un perro así, asado, un chihuahua o un lo que sea. Sí, efectivamente, es la comodidad del ser humano y la capacidad de que permite hacer este tipo de customizaciones un poco turbias. Pero bueno, volviendo a ese origen que comentabas, que es otro de los grupos que sí quería comentar aparte de los perros. Que bueno, sobre los perros decir únicamente, los perros cuando se convierten en perros callejeros pueden llegar a causar verdaderos problemas. Lo podemos ver aquí en Europa, en Rumanía, por ejemplo, los conocidos como perros de Ceausescu, que eran los perros... Bueno, también sabes a qué perros me refiero, ¿verdad? Sí, he leído sobre eso. Son unos perros callejeros que se organizaban como en bandas prácticamente, que asaltaban a la gente por la calle, se metían en casas, en comercios, robaban... Era una auténtica locura. Y hoy día estuve investigando un poco más y resulta que en Detroit, ciudad que se está viendo un poco bastante vaciada, hay verdaderos barrios que están tomados por perros callejeros, que han tomado casas abandonadas y zonas en las cuales incluso el servicio postal se ha cancelado porque si mandas a un cartero allí, si un perro ya le puede hacer estragos, imagínate una jauría de ellos. Son lobos, vuelven a su origen. A ver, son la misma especie, lo que pasa es que tienen otro alfa. Sí, es exactamente eso. En vez de que sea un humano, es otro perro. Eso es volver a la naturaleza. No tiene mayor vuelta de hoja, que de hecho, como decías, los lobos es otra de las organizaciones sociales más interesantes que encontramos en el reino animal y también creo que de las más conocidas por todos. Como sabemos también, no voy a extenderme demasiado aquí porque quiero llegar a la parte que realmente me apetece. Iba a decir me pone, pero suena raro dicho en podcast. Estos lobos, como digo, se organizan en torno a la figura de un alfa. No tiene que ser necesariamente el más violento, en este caso sí suele serlo, pero también suele coincidir con el que al menos conoce las diferentes rutas o zonas de la geografía donde se mueva la manada. Este alfa tiene una consorte, una loba, la cual siempre va a estar cerca del alfa y en cualquier momento de peligro. De hecho, es una imagen bastante conocida. Esta alfa, vamos a llamarla, esta consorte, cuando hay riesgo, se pone justo en el cuello de su pareja, del alfa. ¿Para qué? Para proteger cualquier posible mordisco que le puedan lanzar, creando la combinación de dos animales que ya por separado dan miedo, juntos son imbatibles, son miedo. Todos hemos visto una jauría de lobos o una manada de lobos en algún documental y sabemos que pueden llegar a dar verdadero miedo. Sí, o los hemos oído aullidos a lo lejos. En la zona en la que vivimos tú y yo hay lobos. Eso es. Y el problema, claro, así como el perro es un gran amigo del ser humano, el lobo, la convivencia es difícil. Es muy difícil. Quizá si nos oís desde Hispanoamérica, allí no hay tantos lobos en la mayoría de países. En México sí hay lobos, pero vamos a ver si me explico. El lobo es uno de los grandes depredadores del continente europeo. Aquí iba a decir que no hay leones, sí había leones. Te iba a decir, desde que los leones ya no... Pero bueno, para hacernos una idea, hay leones, hay osos,
y linces, por ejemplo, en la península ibérica, el problema de estos depredadores es que necesitan un espacio, una superficie gigantesca para vivir. Europa es un lugar bastante densamente poblado en general y con infraestructuras bastante densas, y por lo tanto estas especies no tienen por dónde vivir y por dónde, digamos, desarrollarse. Y claro, la ganadería para un lobo pues es un caramelito. Los lobos entran en los recintos donde están pues ovejas, cabras, vacas, terneras, lo que sea, y no matan una, matan todo lo que ven por delante, sí. Porque su instinto es, si lo tengo aquí y no pueden escapar, sí, adelante. Claro, eso es muy, muy difícil de convivir. Y el problema de los lobos, de nuevo, es que si tienen que comer, su población crece exponencialmente. Abusamos mucho de la palabra exponencialmente, pero bueno, crece mucho. Si no tienen que comer, cae mucho y es muy difícil. La forma de conservar el lobo en España pues sería hacer un parque natural gigantesco. Cuando digo gigantesco es tamaño provincia. Sí. Y que no, el noroeste de la península ibérica o las zonas montañosas, digamos. Claro, pero que no entre nadie allí. O sea, el lobo, o sea, un parque natural no en el sentido de, ay, vamos a ver animalitos. No, un parque natural en el sentido de que no entre el ser humano ahí y que esté como antes de que estuviera el ser humano allí. Pero claro, ¿estamos dispuestos a eso? No lo creo. Es como renunciar a una parte del territorio directamente. No lo creo, no. Y además sabemos que últimamente está muy en boga el tema y no creo yo. Porque la gente piensa que el parque natural es una cosa para ir allí de camping y ver allí la naturaleza. No, es para que no vayas tú. Sí, ahí entraríamos en espacios protegidos y similares. Sí. Que hay algunos que sí son dedicados a divulgación y otros, como bien dices, dedicados a protección absoluta a ultranza. A que la presencia humana allí sea cero. Aquí en Europa tenemos, pero no, quizá no tantos como haría falta, no lo sé. Es que es un tema muy complicado que arrastra mucho. Depende de las prioridades que tengamos. Exacto. Es que este es el tema. Pero bueno, en fin, no nos vamos a extender con esto. Sí. Haremos otro programa sobre ecología, sí, ecologismo, conservacionismo, especismo, parques naturales y todas estas cosas. Sí, ahí hay mucho que trillar. Pero bueno, vamos a darnos un agua para refrescarnos un poco y nos metemos a hablar de los sifonóforos. Estos animales, más bien que he dicho, que parece que estoy invocando un demonio o algo así, viven en el océano, viven en capas profundas del océano. ¿Y cómo os lo explico? Imaginad que una partida de cualquier videojuego de estrategia cobra vida como una especie de organismo independiente y los campesinos siguen llevando comida, pero ahora a un estómago. El ejército pasa a ser la forma de defenderse, los exploradores pasan a ser los ojos de esta criatura. Sé que es algo extraño, pero encaja con la descripción de esta criatura. Estas criaturas, como digo, son marinas, conforman colonias de individuos, los cuales se van especializando en diferentes funciones. A día de hoy son un animal muy poco documentado y muy poco estudiado. ¿Por qué? Por esa circunstancia de encontrarse donde se encuentran en el océano. Es muy difícil llegar a ellos y muy difícil cogerlos para poder investigarlos y poder trabajar con ellos. Sí, porque si los coges se desprenderá el que cojas. A ver si lo he entendido el concepto, son muchos animales que integran una especie de organismo superior y en el cual cada uno de estos animales se especializan en una cosa y no pueden vivir los unos y los otros, obviamente. Exacto. Eso es, esto todo comienza con, imaginémonos un puntito, el cual únicamente se dedica a disolver plancton, coge pequeñas partículas del océano y las disuelve. Se junta con otro pequeño puntito que se llaman zoótropos, el cual está especializado en moverse de un lado para otro, en vibrar de una forma o, como digo, nadar de una forma concreta. Cuando ambos se juntan, comienza una especie de relación simbiótica. Esta relación simbiótica lleva a que ambos zoótropos, microorganismos, comiencen a duplicarse. A duplicarse además normalmente mediante la clonación. Es decir, que se replica a sí mismo, si él digiere bien, crea otro que digiere también bien y ya tenemos dos zoótropos dedicados a digestión y tenemos otro dedicado a movimiento. ¿Vemos cómo va funcionando la dinámica? Una sinergia. Efectivamente, así es. Cuando los políticos dicen hagamos que 1 más 1 sean 3, sí. Algo parecido, sí. Que bueno, que eso existe, lo que pasa es que no es gracias a los políticos. Sí. Pues en este caso 3/4 de lo mismo. Estos animales, estas comunidades de animales pueden crecer hasta llegar a tener unos 45 metros de longitud. Imaginaros una cuerda de 45 metros en medio del océano. Sería una auténtica locura. Sería y es. A mí yo lo único que conozco de estos es la carabela portuguesa.
que Eso parece es. una especie de medusa, pero no, es un sinofóforo de estos, ¿no? Sinóforo. Sifonóforo, correcto. Sifonóforo. Así es, solo que en este caso tenemos una peculiaridad llamativa con la carabela portuguesa, The Portuguese Man of War, es como se llaman, como el grupo, mola mucho el nombre. Esa peculiaridad es que cierta parte de los zoótropos su característica es flotar, es estar llenos de oxígeno. Estos zoótropos acaban poniéndose en la parte superior del organismo conformando una especie de la característica vela de la carabela portuguesa. No sé cómo llamarlo, esa como aleta azul que surge del océano, y la gente ya pues tiene que estar muy atenta porque este animal puede resultar un verdadero peligro para el ser humano. Y para otros animales. Bueno, para otros animales, por supuesto. ¿Cómo funciona? Tiene unos tentáculos que pueden llegar de unos 15 a 20 metros, que están compuestos por estos zoótropos en forma de pequeños anzuelitos. Imaginaros cada una de estas pequeñas piezas como si tuviera un anzuelo, un arpón. Y con esto se dedica a dejarlas flotar por el océano, y cuando toca algún pez, realmente no lo toca, lo está enganchando y comenzando a digerir prácticamente. Comienza a recoger ese hilo hasta que lo mete en su estómago en la parte de arriba, justo debajo de la línea de flotación, y entonces comienza a digerirlo. Posteriormente lo suelta, una vez absorbido todos los nutrientes, y queda esa prácticamente raspa de pescado flotando a la deriva. Ah, pues está muy bien. Sí, Es un superdepredador, eso lo primero. Sí. Superdepredador son aquellos que comen a otros depredadores. Y bueno, pues es escalofriante lo que me acabas de decir. Por eso dan tanto miedo. Y además tantas historias se han contado sobre esos bichos, que se les llama así porque sus aguas donde más hay es en el Índico, sí, que eran los mares portugueses en su momento. De ahí que se llame carabela portuguesa. Así es. De hecho, como digo, es un ejemplo bastante peculiar de organización social de animales que literalmente conforman un organismo que existe porque hay una organización social, entre comillas, una simbiosis, una sinergia entre los componentes de sí mismo. Esto daría hasta a nivel filosófico para definir qué es el yo, llegado a este punto. Pero no vamos a entrar en estos debates. Da para mucho. ¿Qué es el yo? Si nos podemos dividir, si nos podemos organizar. Realmente es casi como una empresa. Sí. Cada departamento especializado. Claro, una empresa, imaginemos cualquier empresa grande que tiene un departamento de marketing. Si ese departamento estuviese solo, sin el resto de la empresa, no valdría para nada. Exacto. Porque ¿qué vendes? ¿La marketing de qué? ¿Marketing de qué? Claro, pero solo es cero, su valor es cero. En integración con otros, su valor es mucho mayor. Pues es algo así. Sí, en este caso esos tentáculos solos, si no hay nadie que digiera lo que capturan, no valdrían para nada. Exacto. Y los otros digiriendo sin nadie que les dé el alimento, tampoco, y así sucesivamente. Sí, y es tal cual acabas de describirlo, y de hecho, hablando de descripciones, tenemos que hablar también de Ernst Haeckel, que fue el primero que documentó estos animales de una forma bastante vislumbrante, espero que lo podáis estar viendo ahora en pantalla, con ilustraciones muy llamativas acerca de los diferentes tipos de sifonóforos. Como digo, tenemos unas 175 especies documentadas. ¿Cuántas más nos podremos ir encontrando en el océano? Claro, porque has comentado al principio que viven en las capas más profundas del océano, pero la carabela portuguesa flota, está sí. en superficie. O sea que hay algunos en superficie, la mayoría estarán en el fondo, y como de costumbre, cada vez que se baja a según qué zonas, tipo temas de fosas de las Marianas, etcétera, pues se encuentra alguna sorpresita y hay alguna cosita así bonita. Sí, que ahí deberíamos hacer también uno acerca de fauna oceánica, de la poca que se conoce, pero es auténticamente asombroso. O sea, sí, es otro planeta. Exacto, los sifonóforos hasta hace 100 años, digamos 200, ni se sabía que existían, o si se veía creían que era algún tipo de alga o medusa. ¿Qué otro tipo de formas de vida habrá que estén ante nuestros ojos y no estemos concibiendo siquiera todavía? Bueno, ante nuestros ojos igual no. Están en un lugar poco accesible, pero pues, que se va descubriendo. Sí, ya hablaremos acerca de descubrimientos. Pero hablando acerca de organizaciones sociales bastante llamativas, tenemos que hablar del siguiente punto, las hormigas. Pero a ver, antes de las hormigas, me has mentido. Me dijiste que en el mar nada y acabamos de ir al mar. Sí, porque me han gustado mucho los sifonóforos desde un principio. Realmente todo el programa iba a estar centrado en estos animales, pero he dicho, no, hombre, no, hay que diferenciar. Y yo quería hablar de ello. No. Vale, pues venga. Por el mar corren las liebres y por el monte las sardinas.
Sí, Continúa. bueno, también puedo unirlo, como decía antes, hablando de cosas sociales, bueno, más o menos. Sí, no, está bien, está No, bien. Sí, bien, bueno. Continuemos, a la Tierra. Exacto, volvemos a la Tierra, volvemos en este caso, como decía, a las hormigas. Y estos himenópteros son muy interesantes. Himenópteros son insectos que tienen alas membranosas, para entendernos. Podemos destacar dentro de estos también a las abejas, sería más o menos la idea. Si no, Internet nos aporta mucho para estas cosas. Es que himenópteros, que me imagino que esté relacionado con el esto, ¿no? Pero bueno, continúa. Con el griego. Con el himen. No, en tal caso. Se refiere a la membrana. Claro, no, pero el origen semántico, quiero decir, léxico. Sí, correcto. Sí, tiene. Sí, helo ahí. Pues ya está, continúa. Pues como digo. Science. Eso es, science, friend. Hablando de hormigas, las Formicidae, como se conoce a nivel el latinajo que Sí, se da para esta especie. El nombre científico. Exacto. Tenemos muchos miles, cientos de hormigas, de familias, tipos que se han ido adaptando durante unos 100 millones de años, más o menos, a todo tipo de climas y circunstancias en la Tierra. Tengamos en cuenta que estos bichejos convivieron con los dinosaurios, sus antepasados, digamos, son comunes, hormigas, abejas, avispas, cuando las veáis, pensad que su tatarabuelo era el mismo, era bastante parecido. Es decir, concebid ese insecto ancestral como un bicho de unos 30, 45 centímetros quizás más de largo, mezclando todos los rasgos característicos de estas especies. A ver, claro, aquí hay que hablar del carbonífero y todo esto. Efectivamente. La composición de la... tampoco somos expertos, pero a grandes rasgos la composición de la atmósfera de la Tierra no ha sido siempre la misma. Hubo una época, por ejemplo, el carbonífero, en el que había mucho carbono. Sí. El tipo de animal dominante, por decirlo de alguna manera, eran prácticamente los insectos. No insectos exactamente, pero bueno, los vertebrados con exoesqueleto y todo esto. Sí. Entonces había 100 pies gigantes, Sí. no el de la película, sino 100 pies gigantes de verdad. Insectos muy grandes y cosas por el estilo. Luego ya vinieron los dinosaurios, los saurios y luego los mamíferos. Pero bueno, que el orden, digamos, de tamaño de las distintas especies ha ido cambiando también un poco con la atmósfera, que también ha ido cambiando muchísimo. Sí. Con la atmósfera hay otras cosas, pero bueno. Sí, claro, es que aquí si nos metemos sería remangarse. Sobre la evolución se podría hacer un punto aparte, de hacer un día 4 o 5 especies llamativas y cómo han ido evolucionando y adaptándose. Porque como dices, dependiendo de la época y de la situación, la vida se adapta, la vida no quiere más que seguir, es un poco la idea. Las hormigas, yo creo que además, hormigas y abejas son un ejemplo muy llamativo, muy curioso, de cómo la vida se perpetúa, como digo, desde hace unos 100 millones de años y se altera realmente poco. Lo que consigue es, en lo que dices tú, una reducción de tamaño acorde tanto a recursos y similares y alta capacidad de reproducción y adaptación. De ahí que un tamaño pequeño nos favorece a tener muchísimas generaciones en muchísimo poco espacio de tiempo. Y podemos adaptarnos a todo lo que nos rodea, que es un poco uno de las características más llamativas de las hormigas. Porque encontramos hormigas de todo tipo, desde hormigas forrajeras, hormigas que se dedican no tienen un nido concreto y se dedican a saquear, digamos, zonas puntuales para por las noches dormir en una suerte de bola y así no congelarse, a hormigas de carácter más arbóreo que recolectan hojas y las cultivan para crear hongos mediante los cuales consiguen alimentar a sus larvas y también a la reina. Y bueno, también hormigas que pueden escupir. Como digo, tenemos muchas opciones. Es decir, a nivel de lo que hacen, se puede decir que son agricultoras, que son ganaderas hasta cierto punto. Es curioso porque sí, también son ganaderas, porque con los pulgones tienen una simbiosis muy curiosa. Ciertos tipos de hormigas utilizan a los pulgones, más bien las excreciones de los pulgones, que tienen un sabor muy dulce, de hecho. Hay investigadores que lo han probado, el néctar sacado de aquí. Las hormigas van a estas colonias de pulgones, cogen estas bolitas de color dorado y se las llevan a la colonia para comer. ¿Qué ocurre? Las mariquitas les encanta comer los pulgones, con lo cual las hormigas defienden a los pulgones, y esto sí se ha visto, defienden a los pulgones del ataque de las mariquitas para mantener este como, no sé si llamarlo pastoreo, pero sí esta simbiosis bastante común. Sí, es una simbiosis entre especies.
A mí se me ocurren los típicos pájaros que desparasitan a los rinocerontes y a los grandes mamíferos, pues que les dejan estar ahí a cambio de que les desparasiten. O en el mar también se da. Sí. Pero vamos, que digamos que a nivel de lo que consiguen de modificación del entorno, lo primero, porque todos pensamos en un hormiguero. Efectivamente. Un hormiguero es una obra, no sé si arquitectónica, pero bueno, es una obra, es un obrón. Sí. Son ganaderos, son agricultores, utilizan ciertos procesos químicos que se podría llamar que son industrializados. Sí. Se me ocurre más que las hormigas, quizá las abejas con los panales y todo esto. No, las hormigas también tienen, hay algunas que tienen procesos químicos, o sea, ellas mismas cultivan mediante cierto tipo de hongos y sus propias secreciones ácidas, el ácido de hormiga, una suerte de mezcla, la cual dejan fermentar y luego untan por todo el hormiguero para tener una especie de capa antibiótica, más o menos, dentro de todo el hormiguero y que no crezca nada, no crezca ningún hongo, no crezca nada extraño. Así que sí es cierto lo que dices, tienen como procesos industrializados, porque hay hormigas específicas dentro de la colonia que se dedican a esto, a este fin, a esta labor. Parece que están bastante avanzadas. ¿Por qué no nos superan como especie? Principalmente es cuestión de tamaño. Cuestión de tamaño y quizá cuestión de tiempo. También te digo. ¿El tiempo está de su lado o del nuestro? Probablemente del suyo. Probablemente del suyo porque llevan en este planeta 100 millones de años. Nosotros no. No, nada más lejos, de hecho. Como sociedad civilizada más o menos y que modifica el entorno, ¿cuánto tiempo podemos llevar? Muy poco en comparación a 100 millones de años. ¿Qué peso tiene el individuo en las hormigas? Más bien nulo. Claro. Más bien absolutamente cero. No, un individuo, una hormiga sola vale para morir principalmente o para ser alimento de otro tipo de animal. No vale para nada. Otro vale para muy poco. También tenemos que entrar a hablar acerca de dependemos de qué tipo de hormigas. Porque una hormiga reina por sí sola sí tiene bastante peso y una hormiga príncipe, digamos, una hormiga fecundadora por sí sola también tiene bastante peso. ¿Qué ocurre? También solas acaban muriendo. O sea, estos insectos, necesitan esa comunidad obligatoriamente. De hecho, el hormiguero o un panal, en el caso de las abejas, una colmena, yo me atrevería a decir que no es tanto el individuo lo que cuentas, lo que importa, como tú bien has dicho, sino que el organismo real es todo el conjunto, es el hormiguero entero. Cuando hablamos de hormigas no tenemos que pensar en una hormiga, sino en todo el hormiguero como el ser vivo. O sea, es como una especie de sifonóforo. Eso es. Menos claro, pero más... Sifonóforo que no está unido en cuerpo, pero sí está unido en absolutamente todas las funciones. ¿Cómo se organizan entre ellos? Es decir, ¿cómo sabe una hormiga individuo lo que tiene que hacer? Hormonalmente, ¿no? Efectivamente, mediante hormonas, dejando raíles de hormonas o dejando puntos donde hay hormonas, que es como clásico videojuego de hoy día, Elden Ring, donde también salen hormigas adaptadas a versión terror muy, muy turbias. Dicho sea, eso da para otro tema. Es decir, la hormona le da al, me imagino que simple cerebro que tiene, la información de lo que tiene que hacer. Tú hueles esto y tienes que seguir a la siguiente, que es parecida a ti, y tenéis que ir, por ejemplo, a recolectar. Eso es. O tenéis que ir a cavar. O sois soldados, o lo que sea. Eso es. Esto puede tener fallos, porque tampoco es perfecto, ¿verdad? Puede tener fallos realmente gordos y realmente horribles. De hecho, hay muchos documentados círculos de hormigas. Se conocen. Estos círculos de hormigas ocurren cuando una hormiga o varias o un grupo de hormigas se pierden ese contacto hormonal con la colmena y empiezan a girar alrededor del nido. ¿Qué ocurre? El resto de hormigas, cuando van saliendo del nido, ven a sus compañeras girando y se unen, porque estas están locas, están ahora mismo dejando marcas de seguidme rápido. Y claro, imaginaros de repente un círculo que llega casi a 40 metros de hormigas, han llegado a documentar, girando como locas alrededor del hormiguero hasta que finalmente mueren por cansancio. Este lío hormonal, ¿cómo puede ocurrir? Que se desdibuje el camino de la colonia, puede ser uno de los problemas, o que haya demasiado cerca otra reina u otra colonia de hormigas, cuyas redes, digamos, se comiencen a confundir. Entonces, como digo, comienza la locura. Es interesante porque parece que es una organización perfecta, pero no lo es. No, nada más lejos. Tiene fallos, y el fallo de... Claro, al final esto es una serpiente. La cabeza, como falla algo en la cabeza, es una organización piramidal, es decir, como falla la cúspide, falla todo lo de abajo. Sí. Evidentemente es un sistema de arriba a abajo, y la selección natural que yo veo es poca, es a través solo de un individuo, que es la reina. En cada caso, cuando sale la reina así para fundar nuevas colonias,
la competición realmente es entre hormigueros, no entre individuos. Sí, así es. De hecho, a nivel mundial, digamos, desde hace unos años, dentro del mundo de las hormigas hay una suerte de guerra mundial, más o menos, que es la guerra contra las hormigas de fuego. Unas hormigas que eran originarias de Argentina, pero dadas las circunstancias de un mundo global de hoy día, han ido apareciendo colonias en prácticamente todo el mundo. Y resulta ser una colonia especialmente violenta, muy beligerante, que allí donde llega se hacen muy rápido con el territorio y aniquilan muy rápidamente al resto de hormigueros que se encuentran. Esto es preocupante, pero es que no sé hasta qué punto el mundo va cambiando siempre. O sea, es complejo que el ser humano haya intercedido en esto, claro está, es horrible y todo lo que conlleva en términos ecológicos, pero es que siempre ha habido auges y caídas de especies. O sea, lo que importa que quizás es que las hormigas siguen existiendo y no que haya guerra entre ellas, no sé. Aquí ya entramos en el especismo, sí. El ecologismo. Por ejemplo, por dar un adelanto, hay corrientes dentro del ecologismo que, por ejemplo, defienden la teoría de las especies invasoras, es decir, por ejemplo, lo del gobierno australiano, ¿no? Que no te deja meter ninguna especie de fuera porque puede destruir el equilibrio de su ecosistema. Pero luego hay otras corrientes que dicen que no, que igual que el ser humano tiene libertad de movimiento, los animales también. Sí. Entonces simplemente, pues, si metes un koala aquí en la península ibérica, pues un animal más. Pues a ver qué y que pasa. Entre ellos ya se arreglen. El problema es que entre ellos no se arreglan, entre ellos se matan. Eso es lo que suele ocurrir. Pero yo creo que meter conceptos humanos a los animales a mí me parece absurdo. Cualquier concepto, desde conceptos de derechos o conceptos legales, es que los animales tienen sus propios códigos, ¿no? Sí, tienen una ley que se llama naturaleza, colega. Tienes que... Y luego, ¿hasta qué punto nosotros no somos naturaleza? Hombre, nosotros hostia, esto ya empieza a ser muy filosófico. Claro, así que no vamos a cuñadear tanto, pero es una buena pregunta. No, sí, exacto, efectivamente, ahí entraríamos hasta qué punto el ser humano es animal o no, o similares, pero bueno. Me recuerda esto de las hormigas de fuego a la avispa venutina, se llama, ¿no? Que es una avispa de origen asiático que entró en la península ibérica hace años ya. Sí. Y que se está extendiendo desde el noroeste, desde lo que es Galicia, hacia el resto de España, y ya anda por León, Asturias, etcétera, y se está extendiendo poco a poco, y es una avispa que mata a las otras. Es más grande, es más fuerte, más lo que sea, y es una especie invasora de libro, de manual. Y de hecho es un gran depredador también. Y es un gran depredador. Es una de las cosas curiosas y muy perturbadoras del avispón asiático, como dices. Pero tienes toda la razón, es un problema en los que nos estamos enfrentando también en Estados Unidos, es un problema bastante grave. Este avispón tiene unas características muy peculiares, aparte de superar en tamaño casi 3 veces a la clásica abeja de miel. También puede picarte casi ad infinitum, no se desprende, su aguijón no se desprende cuando te traba una vez, tiene un veneno bastante muy fuerte. Y como dices, es una auténtica psicópata. Llega en grupos a las colmenas o panales de abejas y comienza a decapitar a todo lo que encuentra. Para comerse la miel, entiendo. Eso yo, ¿no? es decir, comerse la miel, quitarse el problema del medio y comer todo lo que pueda ingerir para alimentarse. Esto es, el enemigo natural de la abeja es la avispa. La avispa es pues una especie que se ha especializado en cazar, en saquear, en robar, en asaltar a las abejas. Las abejas son productoras y las avispas son los unos, Atila el uno, por decirlo de alguna manera. Por eso el F-18 se llama Hornet, que es una especie de cazador de otros, el cazador de cazas. Sí, pues en este caso también, como dices, es curioso esa introducción del avispón asiático. Pero también es peculiar cómo las colmenas, que tienen una organización en parte similar a los hormigueros, pero a la vez muy diferente, han conseguido empezar a combatir a estas criaturas. Pueden llegar, o más bien hay casos ya documentados, de cómo cuando entra un avispón, las abejas comienzan a remolinarse alrededor suyo hasta conformar una especie de pelota y comienzan a mover sus alas a la vez para aumentar la temperatura en el interior de esta pelota de abejas, llegando hasta 40 grados centígrados en el interior, lo cual hace que el avispón se cueza y ya está, y quede seco. Sí que parece horrible, pero recordemos que es un bicho que entra decapitando, así que... Hacen una especie de rayo láser sonoro con energía coherente
Y bueno, claro, sí pueden aumentar la temperatura mucho. Pues eso es uno de los puntos de defensa de las abejas. Tendríamos que entrar a hablar más concretamente. Creo que hoy no vamos a centrarnos demasiado en abejas, sino resaltar también que tienen una reina, pero no es como en las hormigas, sino que aquí las reinas pueden llegar a tener encuentros realmente salvajes. Es decir, cuando una reina tiene que empezar a organizar su descendencia, las larvas son alimentadas con jalea real por un lado y se las pone en cámaras con una temperatura concreta, para de esta forma orientar que nazcan reinas, o más bien princesas, dado que la reina todavía está en el trono. Estas princesas, cuando van creciendo, tienen que demostrar ante toda la colmena que son capaces y aptas para el puesto. ¿Cómo lo hacen? Por un lado, tienen rituales de todo tipo y finalmente se enfrentan a muerte. Entre estos rituales podemos ver como una especie de orden democrático, ver cuánta parte del enjambre está a favor de esta princesa, o por otro lado una exhibición que es la cópula en vuelo, que es algo bastante llamativo. Es como equilibrista y yo en su momento me hizo como el meme este de DiCaprio levantando la cerveza, sí, sin más. Pero como digo, una vez hacen estas competiciones y similares, para decidir quién va a ser la reina definitiva, hacen esta especie de elecciones, en la cual dentro del enjambre, dentro de la colmena, las diferentes princesas se ponen en cada una en una parte y el resto del enjambre se pone detrás de ellas o cerca suyo para secundar ese gobierno. ¿Quién gana? Pues opción A, suba al trono sin ningún problema y la otra abeja se marcha. Opción B, suba al trono, la reina no se quiere ir y el resto de la colmena la decapita y la saca fuera. Vamos, un golpe de estado de toda la vida. En toda regla, pero en todísima regla, solo que mediante esta forma tan, no sé si democrática claramente, hay las dos vías. Hemos visto que hay que se vaya del poder la que ya no quieren. Eso es. Mayoritariamente, o que no, que se quiera ir, entonces hay un golpe de estado. Una especie de primavera, iba a decir primavera árabe, primavera abeja. Primavera abejil o algo así. Pero sí, como digo, las abejas darían para mucho más, dado que podemos encontrar, al igual que en las hormigas, una gran especialización de los individuos, no tanto como las hormigas quizá con estos abdómenes de hormiguiles hechos especialmente para almacenar líquido y poder transmitirlo, que eso es una cosa también curiosa. Pero como digo, también encontramos que tienen su propio como personal administrativo dentro de la colmena. O sea, parte del enjambre que se dedica a gestionar toda la colmena y otra parte que se dedica a explorar, a acercarse, a vender las diferentes zonas para ir al libar mediante bailes, que es una cosa bastante llamativa de las abejas y también bastante conocida. El cómo marcan entre coordenadas y también consiguen, o eso plantean los científicos, describir el entorno que han visto, si tiene más o menos flores, tiene una mayor o menor intensidad. Es, como digo, una sociedad que ya vemos que se va complicando bastante. Ya no es tan sencillo como un alfa y tenemos pocos individuos, sino que esto es un verdadero enjambre, nunca mejor dicho, y entraríamos a definir, como decía antes, si el enjambre en sí es el individuo o el individuo aquí realmente vale algo. Hombre, aquí lo que yo veo es que sí que hay distintos intereses, porque si hay golpe de estado entre comillas, sí. y por ejemplo compiten entre distintos exploradores porque vayan a los lugares que cada uno de ellos ha descubierto, pues ahí hay una sociedad más, yo veo más complejidad que las hormigas, veo más humanidad, por decirlo de alguna manera. Sí, de hecho hay una cosa muy peculiar entre las abejas, que es que cuando hay algún fallo en el gobierno, en la gestión del panal, no tienen mucho problema en quedarse vagueando. De hecho es un estado bastante normal, que se quede en estado de congelación todo el enjambre. Que hacen huelgas también. No huelgas, pero de repente las abejas se vuelven vagas. Como no reciben una constante orden de qué tienen que hacer o cómo tienen que hacerlo, o lo reciben confuso, se quedan en su celda y ya está. Y estos serían unos cuantos animales, unas cuantas organizaciones sociales más bien, que al menos a mí me han llamado la atención y quería compartir principalmente. Me dejo unas cuentas en el tintero, no nos olvidemos, por ejemplo, de las termitas, que de hecho me perturbó descubrir que están más emparentadas con las cucarachas y con las mantis que con las hormigas, fíjate tú, sí, no me lo veía se venir. parecen más físicamente a casi una cucaracha que una hormiga. Y luego también, por ejemplo, hay cierto tipo de gambas que también tienen estas organizaciones sociales, o incluso uno de los casos más llamativos, que tendríamos que irnos a la era paleozoica, hace casi entre 541.000 años y 290.000 años, los trilobites, estos característicos trilobites que todos hemos visto por el fondo marino. Y por Pokémon. Principalmente también. Pues parece ser que seguían a un alfa, tenían su organización social de quien conoce zonas de donde podemos comer mejor le seguimos, pero como digo, esto creo que nos va a dar para otro programa tranquilamente. Sí, a ver, los cetáceos también, Exacto. Con su conocimiento mucho mejor que cualquier oficial de submarino
de la termoclina y todas estas cosas del sonido bajo el agua, etcétera. Sí. A ver, a mí me ha parecido interesante porque podemos establecer diferencias, podemos criticar a otras especies y podemos sacar conclusiones sobre la nuestra. Por ejemplo, yo lo que he visto es que hay muy buenas organizaciones, por ejemplo, abejas, hormigas, todas estas que hemos descrito, sobre todo las últimas, Sí. pero que, claro, el individuo no vale nada. ¿Cómo nos organizamos nosotros? En una especie en la que el individuo es fundamental, como es el ser humano, pues de abajo arriba, en lugar de arriba abajo. Sí. Es lo que yo veo con el ser humano. A ver, aquí hay muchas literatura, la acción humana de von Mises, yo creo que es la clave en esto. Bueno, seguro que hay mucho más. Yo tampoco soy ningún cultureta, pero nosotros nos organizamos, por ejemplo, el tráfico. El tráfico en las hormigas es una sigue a la siguiente, a la anterior y a la anterior y a la anterior, mediante hormonas. ¿Qué objetivo tiene la hormiga individual? Ninguno, lo que le digan. El ser humano, yo si quiero ir de punto A al punto B en una ciudad, Sí. Y otro ser humano querrá ir del punto A' al punto B'. ¿Cómo nos organizamos para no chocarnos, ya que la superficie es limitada? Pues con unas reglas comunes. Unas reglas comunes de más o menos común entendimiento, pero que dentro de esas reglas cada uno persigue sus fines. Sí. Y yo creo que así es como se maximizan las sinergias que se generan entre los humanos, y así es como nuestra especie ha avanzado. Esto ya es una cosa más casi ideológica, entre ideológica, científica y cuñadística, pero en el fondo yo pienso que el ser humano son individuos buscando sus propios fines, maximizando, y que eso maximiza las sinergias. O sea, si yo soy bueno haciendo zapatos y tú eres bueno haciendo, yo qué sé, camisetas, pues dedícate a hacer camisetas, yo me dedico a hacer zapatos, los haré el mayor número de ellos lo más barato posible, y tú harás el mayor número de camisetas lo más baratas posibles, y los dos vamos a ser más ricos, entre comillas, vamos a vivir mejor. Si a ti te dicen, pues no hagas camisetas, tú haz televisiones, y a mí me dicen, no hagas zapatos, dedícate a explorar o a, yo que sé, a hacer arte y pintura, pues vamos a tener una situación subóptima. Pero eso, ya digo, para eso se requiere que cada uno de los individuos tengan un cerebro muy potente, como es el caso del ser humano, para poder, primero, identificar objetivos, y segundo, identificar medios que tiene para llegar a ellos. Y claro, el límite de esto es la violencia. Claro, el objetivo puede ser saquear todo lo que hay alrededor. Eso no genera sinergias, eso simplemente saquea. Eso genera destrucción del medio, ¿no? Pero tenemos una forma de actuar que nos es más, entre comillas, rentable colaborar que conquistar al otro. Aunque a veces se ve que no, pero es más rentable. Yo te podía robar todas las camisetas que tienes, pero vas a dejar de hacer camisetas. Me pierdo las camisetas del futuro a cambio de saqueártelas a ti hoy, con el riesgo de que tú también me respondas. Bueno, esto es muy complicado, pero yo creo que el humano, lo que diferencia al humano de las hormigas, abejas, etcétera, obviamente es el individualismo y el hecho de que cada individuo puede construir mucho él solo y se puede coordinar muy bien mandándose señales entre ellos. Decías que las hormigas son hormonas, ¿no? Sí. O sea, se mandan una señal que en última instancia viene de la cabeza, viene de la reina, y algunas hormigas, que me imagino que sean estas que decías tú que eran como de administrativas, entre comillas, el personal administrativo y de servicio, son la correa de transmisión de las órdenes que quiere dar la reina en última instancia. Nosotros no funcionamos así. Nosotros nos mandamos señales, aunque queramos o no, le estamos dando señales a los demás cada vez que hacemos algo. Si yo voy y compro una barra de pan por 40 céntimos, le estoy dando una señal al resto. Estoy diciendo, este señor está dispuesto a ir a este sitio y comprar esto por esta cantidad. Y esa información se va extendiendo ineludiblemente, inevitablemente, en una red hipercompleja. Dices tú que
que es verdad que las hormigas son una red muy compleja y las abejas y los sinofonóforos y todo esto, la red de información que hay entre los casi 8.000 millones de seres humanos en la Tierra es, no sé si hiper, ultra hiper o como lo quieras llamar, complejísima, inabarcable. Porque cada acción que hacemos estamos dando información a los demás. Y esa información de los demás también nos llega a nosotros. Y somos capaces de toda esa gran cantidad de información que no cabe en ninguna cabeza, filtrarla casi automáticamente a lo que a nosotros nos interesa en cada momento de nuestra vida. A mí eso me parece brutal. O sea, como especie, la especie humana también es apasionante, ¿eh? Sí, ahí si nos metemos lo que dices tú, que nosotros hemos ganado esta partida por tener en la cabeza una supercomputadora, más que una supercomputadora. Es lo que una hormiga o un hormiguero tarda en procesar muchísimo, es decir, me encuentro con alimento, tengo que enviar a la gente para allí. Tiene que volver otra hormiga al cerebro, digamos, a la zona central, volver a llevar la señal, que sea real, que no haya enemigos, que es realmente complejo. En cambio nosotros, lo que dices tú, un único vistazo, por ejemplo, en el metro, sabes perfectamente en qué zona te puedes sentar, en cuál no, quién está de buen humor, quién no está de buen humor, aunque sea de forma inconsciente, pero tú te vas a quedar con todo ese mapeado mental que estás haciendo. Y luego lo desechas. Sí, eso es. No es información que te va a quedar ahí siempre, sino que tu propia cabeza, como tenemos un espacio limitado, va seleccionando. Es decir, el funcionamiento del cerebro humano a nivel individual es brutal, pero es que la colaboración o la transmisión de señales de información entre nosotros, aparte de ser hipercompleja, nosotros tenemos el lenguaje matemático mismamente, que somos capaces de transmitir información muy compleja de una forma rápida y óptima. Pero no solo eso, sino que transmitimos información con nuestras acciones, con nuestras omisiones, con todo eso. Y el efecto mariposa famoso, o sea, un señor en Hong Kong dice no sé qué y compra no sé cuánto y vende no sé cuánto, y esa información te llega a ti, aunque tú no conozcas a ese señor de Hong Kong. Esa información se propaga, es como una especie de onda. Y luego hay teorías que comparan el sistema económico con un ecosistema. Entonces cada elemento cumple funciones en el ecosistema. Yo qué sé, los carroñeros, por ejemplo, los fondos buitres se les llamaba fondos buitre por algo. Pues porque a efectos reales cumplían, según esta teoría, la función de un carroñero. Cuando algo es carroña, está ahí tirado, alguien se lo tiene que llevar. Por ejemplo, empresas que estaban en su momento hiperinfladas y su precio real era mucho más bajo, pues alguien tiene que venir a comprarlo, por ejemplo, y cosas de ese estilo. Entonces, esas teorías son muy interesantes. Sí, y yo me quedo con la parte más quizá zen, extraña del asunto. Es decir, lo comentábamos antes justo de la grabación. El ser humano sí es diferente, claramente nos hemos impuesto como los reyes de especies, digamos, del planeta, y somos los que dominamos el cotarro por el momento, perfecto. Bueno, eso es relativo, porque ¿qué es dominar? Y yo te iba a decir, ahí es muy limar esto, porque por ejemplo también a nivel microbiótico tenemos mucho que preocuparnos. Sobre todo en los últimos años nos ha dado una bofetada bastante fuerte en la cara de quizá cuál es nuestro espacio en todo esto, nuestro punto en todo esto como especie. No obstante, hablando acerca de organismos y organizaciones complejas, decías que el ser humano, hoy día en la humanidad, si ocurre algo en Hong Kong, se sabe absolutamente en todo el mundo como un impulso eléctrico. Pero hoy y siempre, no es la globalización parece que nació ayer, no. En la Edad Media también pasaba algo en Hong Kong. Tardaría más. Bueno, no es que tardaría más, es que es casi instantáneo. Por ejemplo, un precio es una señal. Olvídate del número del precio. Son valoraciones relativas de unos trabajos, del tiempo de unas personas respecto del de otras. Y eso es instantáneo, se produce así. Es inevitable. Sí, y ahí lo que te digo, realmente hemos cambiado no en que la información afecte a todo el mundo, que sí la ha afectado, como bien dices, en todo momento histórico, sino quizá en esa rapidez de información, de informarnos de hoy día sube un precio o cambia algo en la otra parte del planeta y lo podemos saber en directo de lo que está ocurriendo. Es un poco, yo creo, la única diferencia que tenemos en este sentido. Aunque tú no vas a estar pendiente de ese precio, tú simplemente vas a vivir las consecuencias de esa cosa, por ejemplo. Y la diferencia es que nosotros lo formamos todo de abajo arriba, y aquí, claro, aquí entran, ya hablé de teorías, hay más teorías, por ejemplo, la teoría de los fallos, ¿cómo se llama?
no recuerdo ahora el nombre, porque no viene al caso en el programa pero básicamente viene a decir que tanto estados como empresas o organizaciones, las que sean, cuando más grandes se hacen, les empieza a aparecer problemas de organización interna, de cálculo. Sí. Porque, vamos a ver, si una empresa, por ejemplo, compra a su proveedor y compra a su cliente y se hace cada vez más grande, al final, si la empresa es todo, ¿cómo sabe si lo está haciendo bien o mal? No tiene nada con lo que comparar, no conoce si los precios está pagando mucho, está pagando poco, o está vendiendo barato, está vendiendo caro, no lo sabe. Y esos son los problemas, los fallos de tamaño que explican por qué, a pesar de haber grandes superficies, sigue habiendo tiendas de barrio. Porque si no, aparentemente son mucho más productivas las grandes superficies, pero sigue habiendo tiendas de barrio. Pues, por ejemplo, eso se me asemeja mucho al problema de las hormigas. Seguramente sea tan grande el hormiguero que ya no haya forma real de transmitir toda la información o toda la voluntad de la reina al resto de miembros del hormiguero. Hay fallos de tamaño. Sí. Sí, en este caso también hay otro tipo de... Bueno, hay muchas organizaciones, imperios y similares que pasa más o menos lo mismo. Claro, pasa con los imperios. Monstruoso y colapsa. No puede... Pero con los imperios y con las empresas también. Sí, con cualquier organización, digamos. Una mala decisión en una organización pequeña o en un individuo, bueno, pues lo sufre el individuo. Una mala decisión en una reina de un hormiguero, lo sufren todos y puede llevar el hormiguero al traste. Sí. Esa es la cuestión, ¿no? Y ese es el peso de que un hormiguero al traste implica, como decimos, miles de individuos que desaparecen de la noche a la mañana, como quien dice, claro, por una mala decisión hormonal. Ahí los individuos no valen nada. Realmente la competición evolutiva es entre hormigueros y entre panales y incluso, si me apuras, entre machos alfa de los simios. Sí. Sí, se puede reducir, digamos, hasta... Sí. Pero bueno, hay especies que el individuo también cuenta, ¿eh? Los bonobos creo que son una, sí. Los delfines, que no hemos hablado de ellos, las orcas. Ahí el individuo tiene bastante peso porque los cerebros de esos animales son bastante grandes. Decir que ahí entraríamos en inteligencia inteligencia individual. Claro, es que aquí estamos midiéndonos mal. Tú no te puedes comparar con una hormiga a nivel de inteligencia. Tú te tienes que comparar la sociedad humana en su conjunto con un hormiguero en su conjunto. Sí. Y ahí sí podemos empezar a comparar. Pero sí, si comparamos no a un simio con una hormiga, no tiene ni pies ni cabeza. Hay que comparar la hormiga como un hormiguero con una manada, por ejemplo. Ahí sí, a ver cuál funciona mejor, cuál funciona peor, etcétera. Sí. Pero bueno, ya hemos cuñadeado bastante. Sí, bueno, yo para acabar únicamente hablando acerca de organizaciones sociales y similares, no nos olvidamos solo como es lógico del ser humano. Teníamos pensado hablar un poco de los diferentes momentos históricos del ser humano y su evolución social. Es inabarcable en tiempo resumible, así que por el momento vamos a dejarlo así. No obstante, un dato que sí quería dar acerca del ser humano es que anduve rascando sensiblemente. He encontrado que nos componen nuestro cuerpo, el que todos, no nuestro como un único cuerpo que compartimos entre la humanidad, no, sino el tuyo propio. Se compone de unas 39.000 millones de células eucariotas, de las cuales están habitadas por 37 millones de organismos, principalmente bacterias. Es decir, que estas bacterias organizan colonias, van colonizando, mejor dicho, nuestro organismo y ayudándonos en funciones como son la digestión o el procesado de diferentes elementos. Es decir, he descrito por encima lo que es la microbiota del cuerpo humano. ¿Qué ocurre? Esto pues nos plantea ya muchas cosas filosóficas. Aparte de, por un lado, la organización que hemos estado comentando todo el rato, los puntos de comparación que, como bien ha dicho Fer, tenemos que hablar acerca de sociedades, no de individuos. Es un poco el punto para poder establecer puntos comunes. Y lo bonito de que cuánto podemos aprender y cuánto podemos seguir incorporando como especie de las especies que nos rodean, porque nosotros tenemos esa capacidad también de observar y poder ir adquiriendo cosas. Que si me apuras, de hecho, yo creo que en la prehistoria, gran parte, empezamos a mejorar por eso. Empezar a mirar los animales y decir... no, sí, eso se nos ha quedado por decir, pero vamos, se sobreentiende. Hay infinidad de tecnologías que para llegar a las cuales hemos sido inspirados por animales, o sea, de todo tipo. O sea, el sonar,
Sí, sin ir más lejos. Es el más evidente que se me viene a la cabeza. Diferentes ¿no? tipos de ala de aeroplano y similares. Las alas, en la industria química hay muchísimos procesos que están inspirados por procesos animales. Y de hecho hay otros tantos en industria química, farmacéutica y similares, el tema de venenos de serpiente y similares, tanto para tratamientos faciales por un lado como antivenenos por otro. Y es una cosa que solo podemos sacar de la naturaleza, claramente. No, pero bueno. Eso es, vamos, es evidente que nos inspiramos en imitar a la naturaleza para infinidad de inventos y de historias que nos montamos nosotros. Pues bueno, yo creo que por hoy hemos dado la pincelada acerca de estas sociedades similares a la humana y por mi parte, Fer, yo me largo y nos vemos la semana que viene. Aunque eso sí, nos veremos en otros términos.